Bienvenidos a En Voz Alta. ¿Hace cuánto tiempo usted no camina por las calles de nuestro país en una noche fresca sin sentir temor, sin sentir miedo a ser asaltado? La seguridad es un derecho ciudadano y es un deber del Estado garantizar un ambiente seguro para todos y todas. De acuerdo a los resultados de la encuesta Latino Barómetro del año 2016, el principal problema de la República Dominicana es la delincuencia y la inseguridad ciudadana, seguido del desempleo, la corrupción y la economía. Aproximadamente el 40% de la población ha sido víctima de un delito. El 56% afirma que todo o casi todo el tiempo se preocupa de llegar a ser víctima de un delito con violencia. Este último dato nos habla de una alta percepción de inseguridad que es alimentada por los altos niveles de victimización y el sentimiento de desprotección en que vivimos los dominicanos. Y es que el sentimiento generalizado en la población es de desconfianza ante las instituciones del orden y la seguridad ciudadana. El 66% de los dominicanos tienen poca o ninguna confianza en la Policía Nacional, de acuerdo también a este estudio. Estos problemas, sin embargo, tienen solución. Aspiramos a que un día los dominicanos podamos pasearnos por nuestras calles sin miedo a ser víctimas de un delito. Vivir sin temor. Estamos convencidos que a través de políticas públicas adecuadas, pero sobre todo con voluntad política, esto es posible. Hagámoslo. Preocupa y preocupa mucho. Las familias dominicanas trabajadoras ven sus negocios afectados por la criminalidad, robos, atracos, pérdidas importantes y lo que es más, pérdidas humanas por la violencia, por los homicidios, una tasa que presenta síntomas cíclicos, como veremos más adelante. Tenemos que hablar cuáles son las soluciones en todas las dimensiones y desde todos los lugares entre los cuales se puede trabajar el tema de la criminalidad, a nivel comunitario, a nivel de organizaciones no gubernamentales, a nivel gubernamental con políticas públicas que no solo combatan una vez realizado el crimen, es decir, que no solo sancionen la criminalidad, sino también que la prevengan. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ponerlo en contexto, ahora, en voz alta. Yo fui víctima de un asalto, de un atraco en mi propia casa, el día 1 de agosto a las 4 de la tarde. Unos ladronzuelos que andaban por los alrededores, que probablemente no tenían ya ubicado, entendieron que en la casa no había gente, saltaron una verja, entraron a la casa y yo, que estaba durmiendo siesta, me desperté con un sujeto caminando hacia mí, apuntándome con una pistola y diciéndome párese. Mi gran problema era que yo tenía 3 nietas aquí en la casa. Me amarraron a la muchacha del servicio y nos colocaron en el piso. Rompieron algunas cosas, encontraron ahí arriba, encontraron unas joyas de mi esposa fallecida que era para entregárselas a sus nietas en su momento. No tenían conocimiento de lo que era la casa en sí, por lo tanto no descartamos el hecho de que ellos hubieran estudiado a conciencia todo el proceso. Fueron filmados por una cámara, por las cámaras de la casa, pero notaron que había un monitor prendido y arrancaron todo el sistema y se llevaron el DVR. Ahora vivimos en un estado paranoico donde todo hay que mantenerlo cerrado y eso afecta tremendamente la actividad de uno, la psiquis y, ¿por qué no?, la paz y la tranquilidad, que fue lo más valioso que me robaron. Han pasado 2 meses y pico y la policía no me ha dicho absolutamente nada. De hecho, ocurrió una situación similar con un general de la policía que lo asaltaron, se metieron en la casa, amarraron a la mujer y días después tenían efecto
Mataron a uno, tienen uno preso y hay uno perseguido pero identificado. Eso también define, es calidad ciudadana, depende de quién sea la policía actúa. Yo tengo el convencimiento claro de que la policía es súper eficiente, investiga y consigue la información cuando le da la gana. Es un asunto de una sociedad en condiciones críticas que precisa de participación de todos, porque el que no tiene participación directa, cuando menos lo acepta como tal. Yo no me quedaré tranquilo, no me quedo conforme. Pienso que el problema no está en que usted esté rodeado de bloques y montañas y lo que fuera. Simplemente existe que se ha perdido la paz. Y lamentable, lo que me duele, yo soy estadística entre lo que es violencia ciudadana. Las cifras indican que la ciudadanía se ve expuesta a mayores riesgos de delincuencia y criminalidad en momentos específicos, es decir, en unas horas, días, meses y años más que en otros. Por ejemplo, está registrado que el número de homicidios se duplica en horas de la noche y la madrugada y aumenta significativamente durante el fin de semana y durante los meses de diciembre y enero. En algunos años electorales también, o algunos años de campaña política, y de acuerdo a los datos que aporta el observatorio, todo esto queda validado. Si bien es cierto que en los últimos años la criminalidad ha reflejado descenso, las cifras siguen siendo alarmantes, pues se mantiene por encima del promedio regional. La tasa de homicidios en República Dominicana es 16.78 por cada 100.000 habitantes. Con esta cifra, el país ocupa el quinto lugar entre los países de la región con más alta tasa de homicidios y queda entre los 10 países del mundo que ostentan este vergonzoso reconocimiento de acuerdo a datos recientes de la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas es la poca asignación presupuestaria. De hecho, en el país, el gasto público en seguridad ciudadana no supera el 4%. Otra de las razones es no atacar las verdaderas causas de la delincuencia, la desigualdad social, que no siempre es signo de pobreza. Se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones, por características sociales o de clase, y ponga freno a la corrupción y a la impunidad. Según las recomendaciones de participación ciudadana a partir de la Mesa de Diálogo sobre Seguridad Ciudadana en 6 provincias del Corredor Duarte, y aún sin publicar, otras causas, de acuerdo a Lilian Bovea, socióloga especialista en seguridad ciudadana, son el aumento de armas en manos de civiles, el aumento de muertes extrajudiciales a manos de la Policía Nacional y la propia participación del Estado en hechos dolosos, es decir, cuando el Estado, que debe ser el principal reductor de la criminalidad, participa en hechos dolosos, pues se convierte también en un promotor del crimen. El total de armas de fuego en República Dominicana alcanza las 600.000. Se estima que la mitad de ellas son de tenencia ilícita. En una comparación de 2007 con la tasa de armas de fuego particulares en 178 países, la República Dominicana está clasificada en el número 99. Los números de armas de fuego registradas por año en la República Dominicana son los siguientes. En el 2016, 231.900 armas de fuego. En el 2014, 220.553 armas de fuego. En el 2013, 213.000 armas de fuego. En el 2012, 298.432 armas de fuego. En el 2011, 206.707. Y en el 2010, 198.426. En el 2005, 178.193. Y en el 2000, 30.516, para un aumento súbito en poco tiempo. Con expertos y datos en mano, nos sentamos a conversarlo, punto por punto, en detalle, en voz alta. Hoy en Seguridad Ciudadana en Voz Alta tenemos invitados de lujo: al Mayor General Pérez Sánchez, asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, a la directora académica de la Academia Regional Penitenciaria, la señora Sandra Fernández, y también al director de Transparencia de Participación Ciudadana, el señor Carlos Pimentel. Se los dije, de lujo. Vamos a hablar el tema de criminalidad. La criminalidad, cómo afecta a la República Dominicana, qué podemos hacer para reducir el flagelo y muchas otras inquietudes que preocupan a los dominicanos. Bueno, gracias Carolina. Cuando hablamos de la causa de la criminalidad y la violencia, no podemos caer en el error de estigmatizar a la pobreza y sobre todo a los jóvenes provenientes de sectores empobrecidos. Hay una serie de factores de riesgo que empiezan con la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, hay otros factores asociados a las debilidades institucionales,
así como situacionales que tienen que ver con el acceso y la calidad de los espacios públicos. Con esto precisamente quisiéramos empezar nuestra conversación de hoy y nos gustaría que el mayor general Pérez Sánchez nos hablara de eso. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí esta noche compartiendo el programa Seguridad Ciudadana en Voz Alta y antes que nada entregarle a los coordinadores del evento Muchas gracias. Un libro que trata un poco el tema de la seguridad. Yo pienso que se están haciendo ingentes esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana en el país y este programa es un testimonio de ello. Pero además yo pienso que sí, que tienes razón. Desigualdad social, inequidad social no tiene nada que ver con pobreza, sino con políticas públicas. Y que las políticas públicas orientadas a la preservación de la seguridad ciudadana empieza por la prevención. Y la prevención empieza con la educación. Y seguido de la educación, la represión absoluta y radical del delito o el control social, así como luego el tratamiento penitenciario para lograr la reinserción social de esa persona ya sin capacidad de hacer acciones delictivas en perjuicio de los ciudadanos. Yo pienso que por ahí es que tenemos que orientarnos, pero sobre todo yo pienso que el gobierno dominicano en estos momentos está haciendo lo pertinente, lo posible. Se han cambiado recientemente los mandos policiales, hay un nuevo enfoque de la situación de la criminalidad en el país. Ocurren casos lamentables, algunos presos se pierden en las cárceles, dan libertad correccional, no aparecen, hay situaciones puntuales, ¿verdad?, que exacerban a cualquiera, siguen arrancando celulares en las calles, pero se nota un esfuerzo de las autoridades por mejorar y se nota un esfuerzo no solamente de las autoridades policiales, sino de los legisladores que acaban de promulgar una legislación al respecto, pero también de la sociedad. Y así como hacemos cuando llega un ciclón, un huracán, que todos nos ponemos a una para prevenir, para evitar los daños, igualmente con el tema del delito, del crimen, todos en la sociedad tenemos que abocarnos a prevenir el crimen, no solamente en la parte de la prevención del uso de las drogas, lo etiológico, también lo situacional, lo interagencial, todo lo que tiene que ver con las diversas ramas de la prevención del delito y sobre todo la represión efectiva del delito, que haya consecuencias para los que cometen el delito. Señora Sandra Fernández, usted enseña cómo diseñar una política criminal que pueda prevenir o que pueda reducir este flagelo. ¿Cómo se enseña a reducir la criminalidad en la República Dominicana? Sí, gracias Carolina, buenas noches a todos aquí los del panel, un honor para mí compartirlo con ustedes. La criminalidad nosotros debemos verla, debemos estar viéndola desde tres perspectivas. La perspectiva previa, la perspectiva actual donde estamos y la futura, hacia dónde vamos con ella. Si bien es cierto que hoy nosotros tenemos que la gente, bueno, habla del desborde y todo lo demás, no es menos cierto que, como bien dice el general, se están haciendo grandes esfuerzos. Ese supuesto desborde que tenemos de la criminalidad viene de un tiempo de unos 10, 20 años de hogares disfuncionales, viene de educación, de débil educación, sistema educativo, propiamente hablando, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué es un criminal? Un criminal desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva psicológica. Un criminal es un enfermo, es una persona que tiene una patología. Y esa patología, nosotros, ¿qué estamos haciendo con ella? La estamos tratando. Entonces el criminal lo que hacemos es que cuando se retiene, lo enviamos a un recinto a que aprenda mejor cómo ser criminal, que son las cárceles tradicionales. Sin embargo, se ha estado haciendo esfuerzos con el nuevo modelo de gestión penitenciaria donde se trabaja para la reinserción, la rehabilitación y reinserción social, pero no avanzamos, no hemos avanzado, nos hemos estancado en un punto. Entonces debemos terminar, pero lejos de eso, si son enfermos, cuando tú estás enfermo, ¿a dónde tú vas? A un médico. Nosotros carecemos de centros psiquiátricos. Si tienen una enfermedad, una patología, ¿a dónde deben ir? ¿Son importantes los centros psiquiátricos como política pública para la reducción del crimen? Definitivamente. Es que el criminal tiene una patología que se desborda o se desencadena por algún punto, pero tiene un componente
que viene creciendo, que viene desarrollándose. ¿En qué punto se desemboca, se desarrolla, se desencadena? Bueno, eso uno nunca lo sabe. Si uno no hace investigaciones sobre ellos o sobre los porqués, de dónde vienen. Entonces, esa descomposición familiar, que de donde vienen muchos de ellos, que no tienen nada que ver, como bien ustedes mencionaban, con pobreza, no tiene nada que ver con clase social, ni mucho menos, porque hemos tenido eventos de criminalidad que han impactado a la sociedad y son de una clase social alta. Quiere decir que no necesariamente la clase social influye. Lo que influye es la educación, el hogar, lo que influye es la formación. Pero la falta de trabajo también, Sandra, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando es de dónde viene. Ya cuando ellos están educados, que están formados, que están... Hay personas, bueno, estábamos hablando antes de iniciar, de un joven que le está vendiendo muchísimas cuestiones a Google y a todas esas instituciones que hablábamos antes. Y esa persona no está trabajando en la calle, no tiene un empleo, un empleo en una institución. De hecho, ahora mismo, si bien es cierto que la publicidad, la globalización, la transculturación ha influido, es un elemento de los elementos exógenos que han influido negativamente en la formación, que bombardean a los jóvenes, bombardean a los niños, a las mujeres, a los hombres. También es cierto de que al haber menos barreras en la globalización hay más oportunidades. Esa es una muestra. Esa es una muestra que hay más oportunidades. Entonces, ¿qué hace que un joven tome una oportunidad y qué hace que el otro no la busque? Porque es buscarla. Carlos, la doctora analiza la criminalidad desde el punto de vista patológico. ¿Consideras tú que la criminalidad no tiene algo que ver con las construcciones sociales? ¿No se crean criminales a partir de las desigualdades? Lo primero es que el abordaje del problema de la violencia en la sociedad dominicana, los niveles de inseguridad, es de carácter estructural y sistémico. Por lo tanto, tenemos que hacer un acercamiento multidisciplinario y además integral. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el modelo económico que genera niveles de desigualdad, de exclusión, de pobreza, de acumulación de dinero fácil, genera un efecto de demostración que en nuestros jóvenes y en la clase política y en la clase empresarial conduce a prácticas de enriquecimiento sin causa. Eso es un primer elemento. O sea, que el ejemplo... Hay un efecto de demostración de un modelo económico que lleva a niveles de exclusión, a niveles de pobreza, al mismo tiempo que promueve el consumo. Pero además, nosotros tenemos que señalar que la falta de institucionalidad en la República Dominicana conduce obligatoriamente a los niveles de inseguridad que tenemos ahora. Y ese efecto, perdón Carlos que te interrumpa, ese efecto de ese espejismo que se le vende a muchos jóvenes, de ese gran consumo, ¿no tiene que ver también el elemento de impunidad en todo esto? Obviamente, por eso me refiero al hecho de que la falta de instituciones en el país, la falta de cumplimiento de la ley, en el país hay un problema serio de cumplimiento de la ley que conduce a niveles de violencia e inseguridad. En este país no hay una sola ley que se cumpla. Entonces, todos estos elementos conducen a incrementar los niveles de inseguridad, que no podemos hablar de percepción. Si hablamos de percepción, nunca vamos a diseñar políticas públicas integrales y efectivas para enfrentar el problema. Pero además, nosotros tenemos que señalar que en la República Dominicana no hay políticas públicas de seguridad. No existen políticas públicas de seguridad. Desde el Estado Dominicano se toman medidas, iniciativas que son de carácter institucional, que obedecen a una institución, pero el Estado Dominicano no tiene política de seguridad. Y un hecho es que la Constitución de la República manda a constituir lo que es el Consejo de Seguridad y Defensa, la Constitución del 2010. Todavía no se ha constituido ese consejo. Ese consejo es fundamental como instancia de asesorar de manera estratégica al presidente.
Y estamos hablando de seguridad y defensa. Pero porque cuando hablamos de... Perdón que te interrumpa, pero ha habido dos planes importantes en el país de seguridad ciudadana. El primero fue seguridad democrática y el segundo es el actual, que creo que se llama vivir tranquilo. O sea, ¿tú crees que no ha dado resultados? Esos planes se han elaborado y han sido planes focalizados. Nosotros necesitamos un plan que conduzca a todo el territorio nacional y que tenga un enfoque integral. Es más, yo voy más lejos. Aquí tenemos que dejar de estar hablando de seguridad ciudadana. Aquí hay que hablar de seguridad pública. Porque seguridad pública toca políticas sociales que ahora mismo en el Estado Dominicano tienen niveles de debilidad y que conducen a que la ciudadanía no viva con dignidad. Nos referimos al tema de salud, de educación, pero además de eso, nosotros tenemos que integrar elementos que son de carácter externo. Para analizar el problema de la inseguridad, aquí tenemos que hablar de geopolítica. ¿Qué está pasando con las fronteras terrestres, aéreas, marítimas de la República Dominicana? Un poco lo que hablaba la licenciada Fernández. ¿Por qué la anteriormente. República Dominicana es puente de tráfico, de droga, de lavado de dinero, de trata de personas? Entonces, esos elementos hay que analizarlos para nosotros conocer cuáles son los elementos que están incidiendo en los niveles de inseguridad en el país. Y si tenemos instituciones que no ayudan al cumplimiento de la ley y por ende se generan niveles de corrupción en todos los estamentos del Estado Dominicano, incluyendo los entes que tienen responsabilidad en la seguridad. Bueno, desde mi perspectiva, discúlpame, Carlos, es una mirada fatalista. Para mí, desde mi perspectiva, el Estado, si bien es cierto que todos los estados, no este estado, tienen una cuota de responsabilidad, nosotros también tenemos que hablar de una conciencia colectiva de la ciudadanía, pero también tenemos que hablar, así mismo como hablamos del multifactorial, de que es un problema multifactorial, así mismo es la solución. La solución no es del Estado en sí. Discúlpame, la familia, los controles, el consumismo del que usted hablaba, en la casa, los internet, las ventas, las compras, en la casa hay que tener controles. En la casa los padres tienen que tener controles. Pero claro, y en la escuela, y dónde están, y dónde vienen, a qué hora van, a qué hora vienen. Es decir, sí, es cierto que los estados deben tener políticas, pero eso es multifactorial, no es tan fatalista ni tan unilateral. El tema no es fatalista, el tema es que tenemos que abordar una problemática que es muy sentida de la población y tenemos que abordarla sobre la base de la realidad. Y la realidad... ¿Y qué hace la población, Carlos? Si con los feminicidios, por ejemplo, los mismos vecinos no llaman. Ya nada más hablan con la prensa cuando ya ha sucedido el hecho y dicen, sí, él le daba mucho, sí, él la maltrataba. Pero ¿y antes qué hiciste? Un compromiso país. Por Dios, es una conciencia colectiva que debemos hacer. Como decía el Yo mayor pienso general. que Carlos tiene razón con respecto al tema del Consejo de Seguridad y Defensa. Pero Carlos también sabe, como sabemos todos, que hace muchos años, administrativamente, desde el Poder Ejecutivo se puso en vigor una especie de consejo similar a ese que trae la Constitución. Y que ese ordenamiento del Estado Dominicano, en el que, por cierto, tuve el privilegio de participar 2000-2004, bajo la presidencia del presidente Hipólito, se organizaron lo que es el ala de todas las agencias que tienen que ver con la cooperación y el cruce de información a nivel de seguridad del Estado. Al lado de eso también lo que tiene que ver con las emergencias contra los fenómenos naturales. Nada más estamos hablando de dos tipos de razones que perturban la vida de los dominicanos. ¿De qué estamos hablando aquí? De la calidad de vida, del bienestar de la gente, de la población, de la seguridad. No solamente de los dominicanos, sino de los que habitan el territorio dominicano, de los turistas, de los extranjeros. Posibilidades de invertir, posibilidades de crear riqueza, bienestar, felicidad. De eso es que estamos hablando. Entonces, son dos temas los que perturban eso, el crimen y los fenómenos de la naturaleza. Esa vez se organizó todo lo que tiene que ver con el crimen y con los fenómenos de la naturaleza, y esos consejos luego fueron, diríamos, establecidos en la Constitución, aunque están funcionando a nivel de decreto reglamentario. Ahora, el tema de Sandra y el tema de Carlos es, cierto, la familia, la sociedad, el Estado, la corrupción. Bueno, pero el tema es no solamente de políticas públicas orientadas a la seguridad pública, también orientada a la seguridad ciudadana, también orientada a la seguridad nacional, y políticas públicas insulares
las autoridades están haciendo un esfuerzo extraordinario, más de 3.000 sometidos por falsificación de documentos para darle identidad a los haitianos, por ejemplo, a los extranjeros, 12.000 sometidos. Yo pienso que están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero no basta si no nos integramos todos, como cuando viene un ciclón, es lo que estoy diciendo. Desde ese punto de vista, perdón que le interrumpa, desde ese punto de vista la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que todo criminal es un enfermo patológico, como decía la doctora? Bueno, desde el punto de vista de los psicólogos, entran en conflicto con la ley, entran en conflicto con las personas y son pacientes desde el punto de vista de la psicología. Desde el punto de vista de la psiquiatría, yo difiero un poco porque desde mi punto de vista, para nada tiene que ver la psiquiatría con ese tema, porque es un asunto de reacción social, dirían los italianos, ¿verdad? Cómo una persona ofende al grupo, ofende a la sociedad y cómo la sociedad se defiende. Vesaglia va más allá y dice que no es necesario ni siquiera tener un psiquiatra. Y me dijo el presidente de la Asociación de Psiquiatría, Gómez, que hacía mucho que la doctrina era no tener ni siquiera hospitales psiquiátricos. El 28 está cerrado aquí, no es donde llevar un enfermo. Entonces, el tema es que el que comete una acción es responsable de la acción. Si es loco, tiene que responder por eso y se retira de la circulación de la sociedad. ¿A dónde se retira? Si no es loco... A ver, pero vámonos con ese primero. ¿A dónde se retira? Bueno, tenemos mucho en las cárceles nuestras. Ajá, y ahí lo que hacemos es que cuando tienen una crisis lo tratamos 2 o 3 días, porque la crisis no le dura más de ahí. Eso es correcto. Y luego se le trabaja el tema. El asunto es que, según la psicología, son pacientes los que cometen delitos, porque entran en conflicto. Pero desde el punto de vista de otra disciplina, son seres humanos que hacen uso de su libre albedrío, y en esa posibilidad de ese libre albedrío está precisamente la responsabilidad para responder ante el delito. La teoría del delito y de la pena. ¿Por qué se puede castigar? ¿Por qué se puede imponer una pena? Bueno, ¿por qué se puede tomarle un tiempo a esa persona, sacarlo del medio libre y ponerlo en el medio restringido para darle educación a fin de reinsertarlo luego en la sociedad? O sea, estamos hablando de los fines de la organización del Estado y de los fines de la pena, del delito y de la existencia de una serie de medidas, pero que todo lo que tiende es, como decía Carlos, a lograr la felicidad y el bienestar, pero hay que tomar en cuenta la inequidad social, hay que tomar en cuenta la exclusión, hay que tomar en cuenta también la corrupción, que es un contrapeso. Pero en este país, Sandra, sinceramente lo que está pasando es que después que agarramos preso al delincuente y lo metemos en la cárcel, nos olvidamos de él. Y cuando ese delincuente sale al medio libre, nadie lo vigila, ni sigue sus pasos, ni le informa a la víctima que esa persona salió. Así es. En otros países se colocan letreros, salió fulano. General, a eso que me refiero. Ese tema y el tema de cómo el trabajo ayuda, el trabajo, el empleo, ayuda a que la gente no desvíe sus pasos, así como algunos comentarios interesantes que están pendientes por parte del señor Carlos Pimentel. Los vamos a tomar después de la pausa, cuando además recapitularemos los puntos más importantes y las propuestas relevantes para mejorar el tema de la criminalidad en la República Dominicana. El tema de tener tan buenos invitados y expertos en el programa es que hasta en la pausa se habla de política pública y criminalidad. Aquí hay mucho contenido todavía que abordar sobre el tema de la criminalidad y la violencia en la República Dominicana y qué factores inciden en ello en el país. Bueno, Carlos, estado discutiendo factores de carácter social, carácter institucional, hasta de carácter patológico. Entonces, la siguiente pregunta, me gustaría, don Carlos, que usted reflexionara, o sea, la influencia de la falta de institucionalidad, de los sistemas muy difusos de consecuencias que existen en este país. ¿Cómo afecta eso al crimen, a la violencia y al aumento de la inseguridad ciudadana? Mira, me parece que el Estado Dominicano tiene retos importantes en esta materia y van en el orden de diseño de políticas integrales que integran todos los sectores, pero también hay ausencias de organismos y de normativas. Aquí estamos hablando que la criminalidad y los aspectos geopolíticos inciden en el país. Este país no tiene una ley de seguridad nacional.
este país no tiene una ley de inteligencia. Los servicios de inteligencia en el país funcionan con una normativa del Trujillato todavía. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que ha sido imposible modificar su marco normativo, que es el mismo marco normativo de la dictadura. Hemos hecho 2 reformas policiales, o 2 reformas no, hemos modificado la ley 2 veces, que no ha conducido a una reforma de la policía. Aquí tenemos que hablar de un proceso de transformación de la policía. Y el proceso de transformación de la policía cruza necesariamente por un proceso de dignificación salarial y equipamiento de los miembros de la policía. Pero también nosotros tenemos que resolver el problema de la dispersión de la función policial en el país. Nosotros tenemos en el país, además de la Policía Nacional, cada gobierno ha creado a través de un decreto una policía especializada. Y tenemos una estructura de los organismos de seguridad que no se comprende y no se entiende. ¿Cuántos uniformes de la policía vemos en la calle? 14 uniformes. Porque no tenemos una policía uniforme. Se ha perdido el mando al interior de la policía porque la hemos descuartizado. Pero además, con los nuevos roles y funciones de la Fuerza Armada está asumiendo tareas policiales también. Entonces, todo eso nosotros tenemos que revisarlo. Porque en el país tiene que haber mayor claridad con la estructura institucional vinculada a la seguridad que conduzca a un plan del Estado Dominicano vinculado a la seguridad también, que permita que la ciudadanía se integre. Porque aquí se habla, perdón, general, aquí se habla que la ciudadanía se integre. Carlos, tienes razón. Aquí se habla que la ciudadanía se integre. Tienes razón, pero aquí Carlos. hemos estado demandando hace mucho tiempo que tengamos un libro blanco de seguridad y defensa. Es el mecanismo para que se integre la ciudadanía. Nosotros tenemos la Directiva de Seguridad y Defensa que manda elaborar un libro blanco, pero no se ha creado el libro blanco. ¿Tenemos el libro blanco? No, no existe el libro blanco. La Directiva de Seguridad... La Directiva de Seguridad... Lo tenemos el libro blanco. Bueno, perdón que les interrumpa. Yo quiero perdón, decir general. que Carlos tiene mucha razón en muchos de los aspectos que dice. Yo he propuesto, como ha propuesto él ahora, un mínimo de 10 o 12 leyes relativas al crimen. O sea, hemos estado escarbando dentro de la policía con la ley orgánica de la policía. Ahí no es que esté el problema es la criminalidad. Entonces hay que hacer leyes de cara a la criminalidad. Yo he propuesto 10 o 12, comenzando una ley de prevención del delito y siguiendo con las que él menciona. Con respecto al libro blanco, hace mucho que se armó ese tema y eso se discutió y se aprobó con la participación de representantes de sectores de la comunidad. Hace mucho que se han hecho. ¿Y qué pasó? En el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a nivel de lo que es el curso de estrategia, el curso de defensa, el curso superior que dan oficiales generales, se ha trabajado ese tema con representantes de múltiples instituciones. Carlos lo que quiere es que eso se quede institucionalizado y que eso vaya al Congreso y que vaya a una serie de organismos y que sea una política permanente del Estado. No un papel. No solamente una cosa que se hizo en una escuela un día. Carlos tiene razón en muchas de las cosas que plantea, pero le voy a decir una cosa importante, Carlos. El presupuesto de la policía para el año que viene ha sido aumentado considerablemente y yo espero que lo usen apropiadamente, como sé que lo va a usar al menos la actual administración, y que vamos a tener una fortaleza extraordinaria porque por ahí comienza el asunto. Eso es un gasto y necesita un suministro adecuado de financiamiento permanente, constante y renovable. Ese 911 hay que atenderlo en el país entero. Hay que seguir trabajando en esos temas. Tiene razón en muchos temas, pero estamos bien, estamos en el camino de que se resuelvan. Bueno, usted se está refiriendo, tanto usted como Carlos, a los mecanismos de persecución del delito. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, dígame 3 causas estructurales fundamentales por las cuales la delincuencia, el delito y sobre todo la inseguridad ciudadana ha estado creciendo en los últimos tiempos en este país. Eso es una pregunta para enlistar, para oír 3 de nuestros panelistas como pregunta de cierre. Yo pienso que el problema, ¿verdad?, se ha dicho aquí ya, es el tema de que no hay consecuencias adecuadas. Okay. Ese Código Penal tiene que ponerse en vigencia pronto. Que el sistema penal no sea algo del que se pueda burlar cualquiera. Lo condenan a 30 años, pero cumple 8, cumple 10, se va para su casa y se escapa por ahí. El tema de las consecuencias, el tema de la prevención del delito y el tema del seguimiento al delincuente después que sale, un oficial de probatoria que impida que una persona que salió de la cárcel vuelva a cometer delito, que cuando comience a organizarse para cometer el delito, sea retornado nuevamente a la cárcel. Que también existe, para mí eso también existe la estructura, lo que no está fortalecida, el medio libre, usted lo conoce, general. No existen los oficiales de por libertad eso no está, ni de probatoria. no está fortalecido el medio libre.
pero el medio libre cuando se presentó, está estructurado, pero no se ha aprobado para la eso. La ley penitenciaria nueva, en precisamente, que contan esos temas, hay que entonces aprobarla. a eso era que me refería desde el principio, que nosotros tenemos delincuentes que son probablemente apresados, pero son sueltos. Ahí entra la policía, ahí entra la ciudadanía cuando denuncia, el Ministerio Público, ahí entra la Procuraduría, pero también cuando salen, si entran a la Victoria, por ejemplo, fueron a perfeccionarse, no fueron a reformarse, no fueron a rehabilitarse. Hay que eliminarlo. No fueron a rehabilitarse, van a salir peor y van a estar, y entonces cada vez en creciendo. Entonces es un círculo vicioso hasta que no completemos, pienso desde mi perspectiva, no completemos el modelo de gestión penitenciaria, los centros de corrección y rehabilitación que están llamados a reeducar, a rehabilitar y trabajar para la reinserción social, pasándolos al medio libre, que le dan seguimiento. De hecho, los que salen del modelo, ellos mismos se quedan enganchados en el medio libre, porque en el medio libre se le apoya para su reinserción sociolaboral. Entonces, nosotros tenemos las herramientas, lo que hay es que fortalecerlas, porque cada vez que salen nosotros no tenemos cúmulo de pena. Ellos van a salir, sea más temprano o más tarde, van a salir. Entonces, ¿qué tú quieres que se te mude al lado? Una persona que salió de la Victoria, una persona que salió mínimamente rehabilitado con un proceso de reinserción en camino. Bueno. Eso es un punto muy importante. Y Carlos, ¿qué sugieres son las 3 causas y por tanto las 3 cosas que hay que hacer? Sí. Lo primero es un país que se encuentra en la ruta de la droga, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, donde no hay instituciones, donde hay un bajo nivel de cumplimiento de la ley, altos niveles de corrupción e impunidad para la delincuencia política y empresarial, son elementos estructurales que inciden en los niveles de violencia y de inseguridad de la República Dominicana. Pero nosotros estamos en camino, como decía el general, nosotros tenemos ya las comisiones de ética, tenemos la Dirección General de Ética, las gubernamentales. No, debes documentarte un poco. Tenemos Mira, también la de transparencia, sí. Tenemos también las de compras y contrataciones, que son elementos que van, ahora vienen las NOVAS y las normas básicas de control interno. Y la Agenda Nacional de Desarrollo. Tenemos la ahí. Estrategia Nacional de Desarrollo, ese es un buen punto, sobre todo. Estamos en camino, que nosotros estemos en pañales o que estemos, pero estamos en camino. La escuela, la revolución educativa, discúlpame, pero eso ha sido... Ese es su punto de vista, yo lo respeto. Bueno. Con relación a la Estrategia Nacional de Desarrollo General, precisamente los aspectos vinculados a la institucionalidad, relacionados con la ley orgánica de la administración pública, que el presidente Danilo Medina tiene 3 años con el reglamento de aplicación de esa ley y no la ha promulgado, o la ley de salario del sector público, más de 4 años con el reglamento de aplicación y tampoco lo ha promulgado. Lo que quiere decir que si nosotros analizamos el nivel de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sobre todo el aspecto de institucionalidad, que el indicador más importante de esa Estrategia Nacional de Desarrollo es el índice de transparencia internacional, el índice de percepción de la corrupción, que el país desciende cada vez. Las medidas que ha adoptado el gobierno con el tema de transparencia, yo no he estudiado mucho, pero un poquito, son medidas cosméticas y medidas mediáticas. Las comisiones de ética se empezaron a implementar en el país en el año 1998, el decreto 149-98. Se crearon esas comisiones, se han creado en todas las instituciones. Esos son elementos que son importantes de promoción de la ética, la NOVASI, la aplicación de modelos de gestión de calidad, del CAF, el portal transaccional, todo eso es importante para la prevención. Pero la corrupción, la impunidad no se sanciona en el país. En el país no tenemos casos importantes de sanción de la corrupción y eso genera un efecto de demostración para esos jóvenes que están en la calle, que ven un medio de enriquecerse, el dinero fácil. Y eso nosotros tenemos que decirlo, porque si nosotros nos quedamos destacando los elementos que son de cumplimiento normal, porque al final, cuando destacamos algunos elementos que se han implementado con relación a la transparencia, tampoco es nada del otro mundo, porque él cumpliendo la ley que está en.
es cumpliendo Pero la eso es ley. lo que estamos Lo que buscando, entonces, no es eso que estamos lo importante buscando. en Eso es el lo que estamos país, lo buscando. importante en el país, que en todos los índices que mide transparencia, corrupción e impunidad, la República Dominicana se encuentra en las peores posiciones. El índice global de competitividad, el índice de transparencia, el barómetro global. Entonces, cuando nos miden, y el más reciente, el índice de competitividad, cuando mide el país, Que bajó 12 puntos quienes en el hacen último negocios, quienes hacen negocios están año mirando al pasado. país. ¿Y cuál es el principal problema para hacer negocio en el país? La corrupción. Entonces no podemos estar en lo simple, tenemos que ir a lo complejo. Tenemos un modelo que promueve la corrupción y ese modelo nosotros tenemos que hablar claro sobre él para poder enfrentar ese problema. El tema de saber tanto sobre este tema, de ser tan expertos como los panelistas que hoy nos acompañan, es que los ánimos se caldean y precisamente surgen las diferencias sobre lo que técnicamente le conviene al país, porque al que le duele el país, las propuestas son importantes. Pero hay algunos puntos en los que los presentes estamos todos bien de acuerdo, y es que para reducir la criminalidad se necesita mayor y mejor educación, centros psiquiátricos que atiendan aquellas patologías que pudieran incidir en la violencia y en la delincuencia en la República Dominicana, una reforma penitenciaria total y no a medias, la continuación del nuevo modelo. Un tema importante también es el modelo económico, una reforma al modelo económico, como mencionaba el señor Carlos Pimentel, para evitar la exclusión y la pobreza y la desigualdad, o por lo menos reducirlas, ¿no? También hablábamos de la falta de institucionalidad, el tema de la impunidad que tanto ha reclamado la sociedad recientemente, algo que tiene que mejorar pronto. El incumplimiento de la ley también en ese marco del mejoramiento de la institucionalidad. El trabajo social y el tratamiento a nivel familiar, como mencionaba la licenciada Fernández. El aumento del presupuesto de la policía debe de traducirse, bien decía el mayor general Pérez Sánchez, en una mejor o mayor labor por parte de la Policía Nacional, una oportunidad de mejora ahora. Y así, entre otros, también preocupa el tema de las drogas, las armas, las consecuencias adecuadas a este tipo de flagelos, la prevención como un eje importante y a veces no suficientemente reforzado por parte de las autoridades, y el seguimiento postpenitenciario a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por haber incurrido en las vías del delito. Antonio. Bueno, pienso que todo está dicho, está discutido. Ahora vamos a ver cuáles son las propuestas, qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver este problema, porque entendemos que tiene solución. Entendemos que con la suficiente voluntad política este problema se puede resolver, interviniendo este problema, las causas multifactoriales que lo están provocando, como ha dicho ya Carlos, institucionales, problemas de exclusión, problemas de pobreza, problemas de criminalidad patológica en algunos momentos, problemas de cómo nuestros organismos de persecución están actuando, cómo están equipados, la profesionalización y cómo las cárceles, cómo también la justicia familiar y la descomposición familiar, la descomposición social está afectando todo esto. Por eso agradecemos a los invitados de lujo que hemos tenido aquí en Voz Alta en el día de hoy, que nos han acompañado a analizar todas estas causas de la criminalidad y lo que hace falta en el país para mejorar la seguridad ciudadana. Por favor, no se vayan, que cuando retornemos tenemos mucho más contenido de altísima calidad. Ahora en Voz de Líderes, Cris Corsino de Intellisis nos cuenta cómo cambiar la forma de gerencia puede impactar el país. Intellisis es, por lo menos para el mundo externo, una compañía que desarrolla software y hace outsourcing a Estados Unidos. Nosotros nos consideramos una compañía de educación y entrenamiento que lleva personas desde el punto en el que ellos consideran que quieren trabajar en desarrollo de software a un nivel que pueden empezar a trabajar vamos a decir, con una calidad global. La infraestructura física es como un complemento a propósito que tenemos. Obviamente queremos cumplir ese propósito de una forma en que todos seamos felices, mantener a la gente trabajando eficiente y feliz. ¿Sí?
Entonces por eso, por ejemplo, hay mesa de ping-pong, beanbag, hay máquinas de ejercicio donde pueden trabajar de la misma máquina, hay salón de videojuegos, por eso hay piscina si ellos quieren, o sea, no hay como regla. Pero las ciudades de salón de conferencias no son tan cómodas como donde ellos trabajan, porque en los meetings nadie hace nada. Entonces, cuando te enfrentas a la computadora ahí sí hay muchas cosas. Entonces, tratamos de tener mucha luz del día. Por ejemplo, ahora estamos cambiando todo para laptop para que la gente pueda trabajar desde cualquier sitio donde quiera. Y lo único que nosotros le exigimos en la parte de los resultados con los clientes. Tal vez la gente que lo ve de fuera parece como ideal, parece bien cool, pero en términos de exigencia aquí es más exigente que probablemente la gran mayoría de compañías. Lo que pasa es que la exigencia, por ejemplo, se la pone individualmente cada quien. Entonces, si nosotros tenemos que monitorear a alguien, preferimos no tenerlo. El crecimiento en los 10 años ha sido, cuando empezamos con 3 empleados, 3 programadores. Ahora somos 108 empleados, programadores me parece que son como 80. Aunque estamos físicamente en la República Dominicana, culturalmente la empresa tiene una cultura muy diferente a lo que fuera de aquí. Entonces, por ejemplo, si queremos contratar gente con experiencia que trabajen con nosotros, por lo general no dan resultados porque tienen una cultura laboral que es muy diferente a la de nosotros. Entonces, eso ha sido una limitante también grande. O sea, la gran mayoría de gente de aquí, como el 90% nosotros somos su primer empleo. Entonces, de hecho, así, por ejemplo, alguien sin experiencia para nosotros funciona más que alguien con experiencia. Entonces, aunque uno lo moldee. Y más, básicamente ese ha sido, por ejemplo, el mayor reto en el crecimiento. En términos de los clientes, siempre hemos tenido muy buena fortuna. O sea, siempre quieren contratarnos y seguir contratándonos. En los últimos 5 años casi hemos estado vendidos completamente. En los últimos 5 años, los próximos 12 meses estamos vendidos completamente. Entonces hemos sido afortunados en ese sentido, que los clientes, vamos a decir, nos dan el honor de querer seguir trabajando con nosotros. Pero mirar como el potencial de las oportunidades que están alrededor de uno en lugar de enfocarse en las cosas que uno puede quejarse. O sea, a veces que uno se pone metas o se queja de algo que no necesita algo, pero una vez no lo tiene, aparece otra cosa. Entonces no hay nada que lo llene. Entonces es mejor sentirse satisfecho con lo que uno tiene, ya sea poco o mucho. Entonces, una vez, y no quiero decir satisfecho que uno se quede en el mismo sitio, es más bien que sentirse conforme con eso, pero ver qué otro potencial uno tiene. Pero el hecho de tú no enfocarte en la cosa que tú puedes quejarte, te hace ver muchísimas oportunidades. Entonces, y tal vez, por ejemplo, yo siento que en gran parte ese ha sido mi caso. O sea, no es como que yo sea más inteligente que otra gente, ni nada de eso, o más trabajador. Así, sí tengo probablemente desde pequeño reacciones diferentes a la forma de resolver los problemas. Las políticas públicas orientadas a reducir la tasa de criminalidad, que en el país alcanza un 18%, debe basarse no solo en la prevención del crimen y mejorar la inversión en seguridad ciudadana. Se trata a todas luces de un problema que debe de abordarse de manera holística, tomando en cuenta otros indicadores como son el nivel de vida de la población y sobre todo los niveles de desigualdad que cada año se acrecientan. Lo que demuestran estudios sobre el tema es que no es la pobreza la causante de la criminalidad, sino los niveles de desigualdad con que operan las sociedades. En nuestro país, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos se profundiza cada año. A esto se suma el mal ejemplo de la participación de figuras del Estado en hechos delictivos, a un sistema de justicia poco confiable y a una Policía Nacional que desde hace décadas necesita ser reformada. Desde este programa, en voz alta, animamos a las autoridades y a los tomadores de decisiones a impulsar una reforma policial que entregue a la sociedad dominicana un organismo confiable,
un sistema de justicia garante de derechos y implementación de políticas públicas de reducción de la desigualdad. Un fenómeno más presente en los centros urbanos, donde también se experimenta con mayor dureza la criminalidad y la inseguridad en las calles. República Dominicana necesita un verdadero plan de seguridad ciudadana que priorice la prevención e incluya a toda la ciudadanía y a todos los sectores organizados. La seguridad es un asunto de todos. Vamos a construirla. Hablamos los problemas que le preocupan al país, la criminalidad, la delincuencia y la violencia, pero también la capacidad del dominicano de emprender, de inventar una salida a esos problemas y a muchos otros con su talento y con su trabajo. Estamos satisfechos en esta primera entrega de En Voz Alta porque analizamos aquellos flagelos que nos afectan, pero también enaltecimos lo más importante que tenemos, lo que nos enorgullece, nuestra gente. Hasta una próxima entrega.